Shalom, bienvenido a este nuevo episodio de la buena obra de Hazak B. Ematz. Mi nombre es Iván Martínez y es un gusto para mí compartirte la palabra del Eterno. En esta ocasión vamos a continuar la enseñanza que vimos en el video anterior sobre el término judaizar y judaizante. En el video anterior demostramos que es todo lo contrario. Judaizante es aquel que ignora o rechaza la Torá y abraza los mandamientos de hombres desde la perspectiva del judaísmo. Verás que en este video este término será más claro. La definición bíblica de judaizar es convertir al judaísmo o enseñar leyes judías para lograr la promesa de salvación. Lamentablemente este concepto es una barrera para muchos creyentes que aún están dudando sobre la verdad bíblica de la Torá, porque una de las razones más importantes de por qué las personas, pastores, están rechazando este mensaje de las raíces hebreas es por el temor a ser judaizados y expulsan de sus congregaciones a quienes estén enseñando acerca de Shabbat, acerca de las fiestas del Eterno. Por eso quiero aclarar para ti que amas la Biblia lo que significa realmente judaizar o judaizante, para que te des cuenta cuán equivocados están los que usan ese término. El concepto judaizar está muy distorsionado en la teología actual, ya que el término que utilizan es un término romano católico para señalar a todo lo que parezca judío, aunque eso incluya mandamientos que el Eterno dio a su pueblo, que el mismo Yeshua guardó y enseñó. Por ejemplo, actualmente la cristiandad sigue mandamientos de hombres como guardar el domingo como día del Señor. El creyente va a la iglesia en domingo pensando que está obedeciendo al Eterno sin darse cuenta que obedece mandamientos de hombres del sistema cristiano romano y llama judaizantes a todos aquellos que guardamos Shabbat, cuando la Biblia es muy clara en cuanto al cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hacer lo que está en la Biblia no es judaizar. Obedecer los mandamientos que están en la Torá no es ser judaizante. Hacer lo que está en la Biblia es de una persona que ha entendido que la muestra de amor al Eterno es la obediencia. Yeshua en muchas ocasiones enseñó que guardáramos los mandamientos de la Torá. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23, 24. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué significa que sus palabras son del Padre que lo envió? Que Yeshua enseñó Torá. Los que guardamos los mandamientos no somos judaizantes, sino que buscamos obedecer al Creador antes que a la teología que está conformada de mandamientos de hombres. Sería judaizante si te enseñara que la verdad está en el Talmud, que es el documento judío donde fueron plasmados los mandamientos rabínicos y que se les llama Torah oral, por ejemplo, o que Yeshua no es el Mesías porque no cumple los criterios rabínicos para ser candidato a Mesías. Eso sería judaizar. O que la enseñanza de un rabino es tan importante al nivel de la revelación divina. Eso sería judaizar. Sería judaizante si te enseñara que si no prendes 2 velas en Shabbat, estás profanando Shabbat. O sería judaizante si te dijera que eres impuro ritualmente si no te lavas las manos por las mañanas de forma ritual. Sería judaizante si te dijera que un hijo de Elohim debe usar kipá, que es un accesorio que va en la cabeza. Estos son ejemplos de interpretaciones de la Torá y creación de mandamientos que no son la Torá, sino mandamientos de hombres. En la Biblia encontramos estas normas de hombres que podrían calificar también como judaizantes, normas de hombres que no están en la Torá, pero fueron enseñados por el judaísmo del primer siglo. Vamos a ver algunos ejemplos. Lavarse las manos para comer pan. Si no se lavan, no comen. Se trata de un lavado ritual de manos para lograr pureza espiritual. Dice Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Otro ejemplo de normas de hombres o tradición de ancianos es que estaba prohibido cargar objetos en el día de reposo, en Shabbat, Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
Aún hoy hay rigurosos mandamientos en el judaísmo sobre cargar y hacer ciertas labores en Shabbat, lo cual es tradición y mandamientos de hombres. Por eso, cuando Yeshua ordenó al ciego cargar su lecho o simplemente sanaba en el día de reposo, no estaba quebrantando Shabbat. No hay ningún tipo de prohibición en Shabbat sobre estos asuntos. Un ejemplo más es cortar espigas en el día de reposo. El judaísmo prohibía hacer este tipo de acciones en este día. Mateo 12:1-2. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Cortar espigas en Shabbat era ilícito, ilegal para los fariseos, pero la Torá no prohíbe realizar esta acción, no está en la Torá, es una norma humana. Estos son solo algunos ejemplos de mandamientos de hombres que aparecen en el Nuevo Testamento, pero quiero enfocarme en una ley o en una norma que se enseñaba en el judaísmo de los fariseos en el tiempo de Yeshua. Nos vamos a enfocar en esta norma porque nos ayudaría a explicar la palabra judaizar como la utiliza Shaul, Pablo. Esa norma o ley judía es que la salvación solo es para el judío. Si un gentil quería ser salvo, debía convertirse al judaísmo por medio de la circuncisión. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta creencia de que la salvación o favor del Creador está en el judaísmo es una mala interpretación de la Torá. No vas a encontrar esto en la ley de Moisés. La Torá misma apunta al Mesías Yeshua como medio de justificación y medio para la circuncisión del corazón. Las normas y leyes incluidas en la doctrina farisea provocaron que el judaísmo levantara barreras de todo tipo, sociales, económicas y por supuesto de linaje, por lo que los gentiles eran excluidos de muchas actividades. Era mal visto que un judío se relacionara con un gentil. Eran considerados como si fueran un nivel inferior. Esta separación era visible en el templo de Jerusalén, donde existía un espacio llamado Atrio de los Gentiles. Este era un lugar donde extranjeros o personas incircuncisas se reunían con maestros de la ley y querían escuchar de Elohim. Eran gentiles que buscaban del Creador. Así ya no se mezclaban con el resto de los judíos que acudían en el templo. Por eso dice Pablo acerca del sacrificio de Yeshua en Efesios 2:14, refiriéndose a Yeshua: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared se refiere al muro que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo era para los judíos. Pablo entonces se refiere a ese muro como un símbolo de la separación social, religiosa y espiritual que mantenían excluidos entre sí judíos a los gentiles. Con el sacrificio de Yeshua, ese muro que separaba a los gentiles y gentiles que buscaban a Elohim es destruido en lo espiritual. El apóstol Pedro, que en hebreo es Kefa, tuvo que aprender una gran lección en Hechos 10 cuando el Señor le mostró un gran manto que tenía animales inmundos y le ordenó: mata y come. ¿Recuerdas esta escena? Muchos erróneamente piensan que este pasaje se trata de que ahora podemos comer de todo, pero no es así. Este pasaje habla de romper la barrera que existe respecto a los gentiles y que en el plan de salvación del Eterno están incluidos los gentiles. Veamos el pasaje Hechos 10:14. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Inicialmente Pedro, Kefa, no entendió cuál era el mensaje correcto de esta visión. Él mismo afirma que ninguna cosa común o inmunda ha comido nunca, ya que al principio Kefa creyó que se refería a la alimentación, lo que es interesante porque quiere decir que Yeshua nunca enseñó a comer cosas que las Escrituras prohíben.
Esta visión tuvo el propósito de dar un mensaje importante a Kefa y no tenía que ver con alimentación. Los animales fueron un símbolo que tiene todo que ver con llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Y lo podemos comprobar cuando Pedro comprende el significado de esta visión. Él mismo lo reconoce en Hechos 10:28. Dice, y les dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, cuando Kefa llega a la casa de Cornelio, finalmente comprende que la visión no se trata de animales, sino de personas. El Eterno muestra esta visión a Kefa porque lo estaba preparando para lo que iba a ocurrir posteriormente, la conversión de gentiles por la fe en Yeshua. Ya no había motivos para considerar como inmundos a los gentiles justificados por fe, porque el Eterno ha permitido que ellos sean limpiados por medio de la fe en Yeshua, el Mesías, y ser injertados a Israel recibiendo el Ruach HaKodesh. Y quiero que pongamos mucha atención en las palabras de Kefa cuando dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto no es algo que esté en la Torá. ¿De dónde crees que surge esta idea de que un extranjero sea abominable? ¿De la Torá de Elohim o de la ley judía? Por supuesto, de la ley judía, del judaísmo, por una mala interpretación de la Torá. Esto nos muestra que los judíos tenían un concepto negativo, excluyente acerca de los gentiles, y por eso crearon prohibiciones de que un judío no podía tener un trato con un gentil. Esto nos enseña que dentro de la tradición de los judíos se enseñaba a aborrecer al gentil mientras permanecía en ese estado. Esto implicaba no entrar en su casa, no sentarse junto a ellos a comer, incluso no tocarlos. Bajo la lógica de los fariseos, un gentil podía ser aceptado siempre y cuando se convirtiera al judaísmo. Este proceso de conversión se llama judaizar. Es hacer pensar a un gentil que es aceptado y es salvo solo si se convierte al judaísmo. ¿Y qué implica esto? Pasar por un proceso ritual que incluye la circuncisión. Y ese era el debate del primer siglo, ¿qué hacer con los gentiles que estaban creyendo en Yeshua? Había algunos creyentes que eran de la corriente farisea que enseñaban que a ellos se les debía circuncidar para ser salvos. Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora sabemos que la voluntad del Eterno es que los gentiles regresen al pacto, a la promesa de salvación, no por guardar los mandamientos como eran enseñados por los judíos, es decir, no es por la circuncisión de la carne que serán salvos, sino por la sangre del Mesías Yeshua. Efesios 2:12. Refiriéndose a los gentiles. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, enseñar a judaizar, convertir al judaísmo, es enseñar algo que no está en la Torá. Incluso judaizar puede también tratarse de ignorar o rechazar lo que la Torá enseña. Si la Torá enseña que la salvación es alcanzada por los gentiles a través del Mesías, enseñar otra cosa sería judaizar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Veamos lo que la Torá dice acerca de los gentiles. La palabra gentil es la palabra goí en hebreo, el plural sería goim, y se tradujo como naciones en el Antiguo Testamento. Veamos entonces en la Torá cómo se habla acerca de los gentiles. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones, goim, gentiles, de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 17:4-6. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de naciones, goim, gentiles. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de gentiles, naciones. Y te multiplicaré en gran manera, y haré goim, naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Aquí dice que la promesa fue dada a Abraham y a su simiente, y menciona que su simiente es el Mesías, por lo que en el Mesías las naciones, es decir, los gentiles, están contemplados en la promesa de salvación para el eterno. Así lo comprendían también los profetas. Vamos a leer a Isaías 42:1. He aquí mi siervo, refiriéndose al Mesías, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a Goim, a las naciones. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar al remanente de Israel. También te di por luz para las naciones, Goim, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Como verás, la Torá, los profetas, el Tanaj, aquí se considera que los gentiles están dentro del plan de salvación por medio del Mesías. Pero los fariseos no lo entendieron así. Ellos consideraban que era por medio del judaísmo y su linaje, o la circuncisión, o por sus tradiciones, por lo que enseñaron a judaizar. Es muy importante que entendamos lo anterior que acabo de explicar para analizar lo que sucede en Gálatas 2, que es el pasaje donde aparece por única ocasión la palabra judaizar. La única ocasión que aparece en el texto bíblico esta palabra es en Gálatas 2:14. Vamos a leer desde el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Veamos que era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí los de la circuncisión se trata de un grupo de creyentes de la línea farisea que creyeron en Yeshua, pero que aún tenían estas malas interpretaciones respecto a los gentiles y enseñaban que debían circuncidarse. De ahí que se les llame los de la circuncisión. Continúo leyendo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, es decir, lo que comentamos sobre la Torá, que contempla a los gentiles para salvación por medio del Mesías. La verdad del Evangelio es el correcto entendimiento de la Torá. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí está la palabra judaizar. La palabra judaizar en griego es la palabra iudaizo, que significa convertirse en judío, como lo podemos ver en su concordancia Strong. Hay que entender aquí que judaizar es convertir al judaísmo. Entonces, esta palabra solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, pero debes saber que también es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento del texto griego. Estoy hablando de la Septuaginta, que es un documento muy importante para entender la conexión que existe entre el Tanaj o Antiguo Testamento y el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. En este documento dice en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 17, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. La palabra en griego que aparece ahí, que fue traducida como se hacían judíos, es la palabra iudaizo, que por el contexto quiere decir convertirse al judaísmo, convertirse en judeano, es decir, del territorio de Judea, o vivir como judío. La palabra en hebreo es mitya'adim, hacerse judío. ¿Esta norma de no comer con gentiles será una norma de la ley de Moisés? ¿O quizás está hablando una vez más de la tradición y doctrina del judaísmo? Por supuesto que se trata de las tradiciones de hombres, del judaísmo. La Torá nunca promueve esto porque el Creador no hace acepción de personas. La pregunta es, ¿en qué parte de la Torá está escrito que no se debe comer con gentiles? No existe.
No hay prohibición de comer con gentiles, y más tratándose de gentiles creyentes en el Mesías. El apóstol Kefa, Pedro, estaba reaccionando a una tradición que se infiltró en el judaísmo acerca de los gentiles, que como expliqué enseñaba que un gentil para ser parte de la comunidad del pueblo del Eterno debía circuncidarse y pasar por otros ritos de conversión al judaísmo. Regresando al pasaje donde Shaul utiliza la palabra judaizar, Shaul llama a este comportamiento hipocresía, porque sabiendo Kefa que los gentiles estaban considerados para la salvación, puesto que ya se lo había revelado el Eterno con aquella visión de los animales inmundos, Kefa se comportó según la costumbre de fariseos que no reconocían la justicia de la Torá para los gentiles provista por el mismo Creador. Este prejuicio sobre los gentiles también se menciona en Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y más adelante Pedro explica todo lo que pasó con la visión de la sábana con los animales inmundos y cómo llegó a la conclusión de que ahora el evangelio debía llevarse y contemplar a los gentiles. Más adelante, todo esto que aconteció con Kefa fue para edificación, para aprender esta gran lección. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Elohim diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Elohim arrepentimiento para vida. En las cartas de Shaul, Pablo, que fue llamado el apóstol de los gentiles, hay mucha enseñanza que es congruente con la Torá acerca de que un gentil puede ser parte de la ciudadanía del pueblo del Eterno por el sacrificio que el Mesías hizo por el perdón de los pecados. También quiero aclarar cuando dice Shaul que el apóstol Kefa vive como gentil y no como judío. Muchos aquí interpretan que Kefa come como los gentiles, es decir, animales inmundos, pero esto es incorrecto. Veamos. Gálatas 2:13. Y en su simulación participan también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al Evangelio, dije a Pedro delante de todos: siendo tú judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Los apóstoles ya no vivían como los judíos porque el Mesías enseñó a desprenderse de la religiosidad de su tiempo, quitar la levadura de interpretaciones y mandamientos de hombres, lo que implica desligarse de todo rastro de religiosidad y enseñar la Torá desde la perspectiva correcta sin influencias religiosas judías. Mateo 16:6. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Sé que es complicado entender la diferencia entre la Torá escrita y las costumbres judías, especialmente cuando no se conoce acerca de las tradiciones dentro del judaísmo, y cómo estas costumbres no son cosas que estén en la Torá, sino que se encuentran en otros textos del judaísmo como el Midrash, el Talmud, la Mishnah, entre otros. Cuando no conocemos esto, pensamos que esto es igual a Torá, porque así lo enseña el judaísmo, pero debemos entender que la Torá escrita, establecida por el Creador y delegada a Moisés, es la voluntad de nuestro Padre Celestial, no tradiciones de hombres. Como hemos visto, el Nuevo Testamento presenta varios ejemplos de eventos donde los fariseos mostraron sus leyes terrenales y tradiciones de hombres que estaban distorsionando el correcto entendimiento de la Torá. Por eso Yeshua los tuvo que reprender en varias ocasiones. Y este fenómeno de darle más importancia a los mandamientos de los hombres también está sucediendo actualmente en muchos círculos religiosos, no solo dentro del judaísmo, con la acción de judaizar, también dentro del cristianismo, donde el mejor término que podríamos mencionar es catolizar o romanizar. Ten por seguro que en este canal de Raíces Hebreas no enseñamos a guardar los mandamientos o tradiciones de hombres para alcanzar salvación.
Somos seguidores de Yeshua y seguimos sus enseñanzas porque sabemos que Yeshua es el mejor maestro de Torá. Para nosotros, Yeshua es la Torá viviente, la palabra del Eterno que tabernaculizó, que habitó entre nosotros para regresarnos al camino correcto y a quitar de nuestro pensamiento toda filosofía, tradición, religiosidad, teología mal interpretada y regresar a la Torá del Eterno, a la buena voluntad del Eterno. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por ser parte de Hazak Be'emat. Gracias por acompañarme hasta este punto. Te recuerdo que pronto vamos a iniciar una nueva serie de videos llamados El despertar de nuestras raíces hebreas de la fe, en el que tocaremos temas importantes. Quiero agradecer por los comentarios, quiero agradecer por el apoyo que has brindado a este proyecto. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.